Hola a todos, buenas noches mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran? Pues aquí nosotros grabándoles más historias sobre el estado de Puebla, más historias pues truculentas por decirlo así, vamos a ver qué nos depara ahora el destino. Y tengo aquí enfrente una fotografía del llamado Santuario del Señor del Calvario allá en Tlacotepec. Esta es la iglesia que está en un cerro y se parece a la de Cholula. Vamos a ver, la de Cholula viene a ser esta. A ver si la alcanzan a ver. Esta y esta está también elevada, pero esta está en la pirámide de Cholula. Y aquí es donde estamos viendo las leyendas. Y esta es una foto mía, de mi álbum del recuerdo, por decirlo así. En fin, vamos a ver. ¿En qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en la casa del que mató al animal, que ya vimos dónde está. Pues bueno, vamos a seguir con las historias del centro de la ciudad de Puebla, y esta se llama La Fuente de los Muñecos, que está en la calle 18 Norte y 22 Oriente. Pues bien, ¿qué dice esta leyenda o esta historia? Bueno, sucedió en 1937 en el barrio de Xonaca o Jonaca, un barrio de gente pudiente. Entre los vecinos del barrio se encontraba el entonces gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, cuyo rancho abarcaba gran parte de los terrenos del lugar. Uno de sus empleados, que fungía como su caballerango de confianza, pues todavía se viajaba en caballo, era padre de dos niños de 6 y 7 años respectivamente. Una mañana de la temporada de lluvias de aquel año, los hermanitos salieron de su casa con rumbo a la escuela, cargando sus libros y un paraguas que los cubriera del aguacero. Fue la última vez que los vieron. A pesar de la intensa búsqueda que se realizó para dar con los niños, estos desgraciadamente nunca aparecieron. Las autoridades dieron por conclusión que habían caído en un pozo cercano a la ranchería, pero no había prueba de ello. El gobernador, conmovido por el suceso, mandó construir una fuente donde se encontraba el pozo que supuestamente fue la tumba de los infantes. Aún hoy, algunos habitantes del barrio afirman que los muñecos cobran vida por las noches y se les oye reír y correr entre los chorros de la fuente y las calles del barrio. ¿Y ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos, que haya pasado con estos niños? Pues como vemos en los misterios de estas leyendas, nunca lo sabremos. Seguimos adelante ya con las historias. Yo me voy a mantener aquí un momento en oración. Me oculto. El Museo de Arte de San Pedro, que se encuentra en la esquina 4 Norte y 2 Oriente. Este maravilloso lugar fue construido antes del año 1600 como un hospital que estuvo a cargo de la milicia, la iglesia y el Estado. Pasaron muchos años y este inmueble ha sido utilizado como escuela de arte dramático, centro deportivo, biblioteca pública, oficina de pasaportes y registro civil. No ha habido personal del lugar que no haya sentido algún tipo de presencias, escuchado ruidos extraños o ver sombras inexplicables. Fue hasta el año de 1998 que descubrieron la razón de dichos sucesos, y es que durante la remodelación del lugar para convertirlo en lo que hoy es un museo, encontraron cientos de esqueletos humanos debajo del antiguo piso. Al parecer, todos aquellos que fallecían en el antiguo hospital eran enterrados en el patio del mismo. Y
esta es la razón por la que se oían tantas cosas, aunque se siguen oyendo, pero esa ya es otra historia, como nos decía la nana Goya en los años 90. En fin, y así continuamos caminando por el centro de la ciudad de Puebla y nos encontramos con otra pequeña historia, y esta está titulada como La casa de los enanos. Sí, y no me estoy refiriendo a los niños cuando están chiquitos. Vamos a ver qué nos dice esta pequeña historia. Está ubicada esta casa sobre la avenida Juárez y fue habitada por dos hermanos, un hombre y una mujer. Pues fíjense que ellos se enamoraron y de esta unión nacieron niños enanos que jugaban por los jardines. La incestuosa pareja hizo instalar láminas en las rejas que aún hoy día permanecen para que la gente no pudiera verlos. Otros cuentan que no, que realmente era una familia normal, pero que tuvieron una hija deforme y que espantaba a la gente al asomarse por las ventanas. Por esto cubrieron las rejas y ventanas y solamente la gente de mucha confianza podía entrar. Otros más cuentan que hay fantasmas de gente de otra época que revive y que habita la casa todavía. En la definición de fantasmas vemos que en realidad así les nombramos a quienes deberían ser llamados como espectros. Un fantasma, como les he dicho, no tiene una forma definida, pero un espectro sí, y puede haber espectros de animales, de plantas, de casas, de objetos y de personas. Los espectros son los que realmente se aparecen tal como vivían y son los llamados espíritus, por decirles así. Se les llama fantasmas, pero para hacer digamos, una especie como que de entendimiento entre nosotros. Así es como sería un fantasma, algo informe que no sabemos qué es la típica bolsa de blanco que se ve, o el típico Gasparín. Ese sería el fantasma. Y el espectro, pues ya dije lo que es. En fin, y para que sea un espíritu de época, este espectro debe de tener al menos medio siglo de que murió. Por ejemplo, estamos en el año 2020, pues al año 1970, ahorita si hubiera algún espíritu rondando de esa época en ese año, ya sería considerado un fantasma de época, por la ropa que usaba, por sus hábitos, por sus costumbres, etcétera, y por el ambiente en donde estuvo. Eso es. En fin, ya hay que hacer menos guaguaguá y vamos a seguir adelante con esto porque todavía hay bastantes leyendas que podemos ver. Y esta pequeña foto que tengo del Calvario de Tlacotepec, pues que sirva como de escenario a la pequeña historia que ahorita se ve y que se llama El cura de la vecindad, sí, el sacerdote de la vecindad. Pues esta leyenda que se generó en el llamado Patio de los Azulejos se debió a que, como muchas de las casas religiosas después de la Reforma, funcionaron como vecindades. La historia cuenta que un viejo abogado vivió en una de las habitaciones del segundo piso de la casa y por la noche, cuando llegaba, encontraba sentado al pie de la escalera a un anciano que rezaba con un rosario en las manos. La costumbre de verlo todas las noches hizo que el abogado y el misterioso hombre entablaran un trato amistoso que los llevó a conocerse mejor y disfrutar de largas charlas en la casi deshabitada vecindad. Así supo el abogado que su nuevo amigo era sacerdote católico. Transcurrió así el tiempo, cuando cierto día se presentaron dos monjas para solicitar limosna en la vecindad, y llegaron con este abogado. Mientras conversaban, él les dijo que en esa vecindad vivía un sacerdote
que tal vez conocían. Las monjas se miraron extrañadas y le preguntaron por el nombre del padre. Al oírlo, no pudieron ocultar su asombro y un escalofrío les recorrió desde la cabeza hasta los pies, hasta la médula de los huesos se congelaron, pero mantuvieron su aplomo. Ellas le contaron que este sacerdote se aparecía rezando precisamente en esa vecindad todas las noches con su rosario en la mano. El abogado, al comprender que su amigo era un espíritu que rondaba por la vecindad, prefirió mudarse de ahí. ¡Qué cobarde, ¿verdad? ¿Qué tal si el sacerdote tenía la ubicación de algún tesoro perdido? No, pues en fin, así es como podemos ver que se van desarrollando las leyendas. Y yo ya salí de mi estado de meditación. Ya pedí por las almas de todos los fantasmas que han aparecido en mis leyendas. Y también, ¿por qué no?, pedir por las almas de ustedes para que nunca lleguen a ser fantasmas. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, esto, a ver qué hay aquí, a ver qué hay aquí. Quítate, no dejas ver. Yo soy la estrella. Tú te callas, humano. Ay, qué gato. Bueno, vamos a seguir adelante. Y aquí hay otra leyenda que a lo mejor no es muy conocida, ni siquiera por mí, porque es la primera vez que la oigo. Se llama El Anillo de la Esmeralda. Y hace tiempo vivía en un pueblo cercano a la ciudad de Puebla una rica y muy vieja mujer llamada Elena. No tenía hijos, pues nunca quiso casarse, por lo que no tuvo hijos ni herederos. La noche de un jueves santo, Elena soñó que iba a morir y que el diablo se la llevaba a los infiernos. Decidió visitar a su confesor, a quien le dijo que sentía la presencia del demonio muy cercana. El sacerdote opinó que eran ideas suyas, puesto que el demonio para este sacerdote no existía. Pero la dama insistía en que su muerte estaba cerca y que deseaba que su fortuna se repartiera entre los pobres para ganar la gloria eterna. A estas palabras, don Matías, el cura, le respondió que se haría lo que ella deseaba y que a su muerte su fortuna se repartiría entre los más necesitados. 2 semanas después, Elena moría de un fulminante ataque al corazón que no resistieron sus poco más de 80 añitos apenas. Los habitantes del pueblo sintieron sinceramente su muerte, ya que esta señora era apreciada por haber hecho construir la clínica de salud y varios orfanatorios. Sin embargo, curiosamente, en su entierro solamente estuvo el sacerdote y un acólito que lo protegía de la lluvia con un paraguas. Uno de los enterradores se dio cuenta de que la muerta llevaba puesta una enorme sortija de esmeraldas y decidió robarla. Esperó hasta la noche y, alumbrado por la luna, acudió al cementerio y abrió el ataúd. Al ver la hermosa joya, el ladrón intentó quitársela, pero no pudo. Entonces decidió cortarle el dedo al cadáver de la anciana y llevárselo con todo y anillo. Así lo hizo, y cuando estaba cubriendo nuevamente la tumba con tierra, escuchó un horroroso alarido y, muerto del pánico, vio la figura de Elena que lo señalaba con el dedo índice de la mano donde llevaba el anillo. Ante el horror de ver a este espectro de la mujer ultrajada por él, el sepulturero cayó inmediatamente muerto. Así lo encontró al día siguiente el encargado del panteón, con un dedo en la mano en el que se podía ver un estupendo anillo de esmeraldas.
¿Qué les parecen las leyendas, mis queridos felinitos nocturnos? Así somos las criaturas de la noche, criaturas bastante locas en ocasiones, que hacemos lo que mejor sabemos, espantar, o simplemente disfrutar de que ya no estamos vivos en su plano existencial. Así le hacemos. Adiós. Bueno, pues así es como van las historias ahorita, y yo creo que este gato ya está exagerando bastante, ¿verdad? Pero pues no me interesa lo que el gato piense ni lo que el gato diga. Aquí las historias van poco a poco haciéndose y tornándose mucho más interesantes. Vamos a cambiar un poco la escenografía. Sí, ahí está una campana, yo lo sé, así no queda. Y vamos a poner una pequeña foto que vemos aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, en realidad es mi tía en el panteón, que estaba en ese lugar que yo acabo de quitar, porque las tumbas ya fueron removidas y ya nada más queda suelo con unas placas en donde están ahora los nombres de todos los que están ahí sepultados. Varios familiares tengo ahí sepultados, entre ellos mis bisabuelos. Pero en fin, así era el panteón. Tal vez no se note en estos momentos. Vamos a ver. Bueno, pues este es un sepulcro y estas son las flores de muerto, porque esto fue durante un día de difuntos, más o menos el 2-3 de noviembre, porque ya había pasado todo, porque así éramos, nosotros nunca visitamos en las meras fechas. En fin, sigamos adelante, y aquí hay una historia que se les hará conocida a algunos y a otros a la mejor no. Se llama La Mano Pachona, no la mano peluda. Pero esta historia o esta leyenda es una de las tantas versiones que existen en todo el país, no nada más en Puebla, acerca de la mano pachona, a la cual se le conoce también con otros nombres. El más popular, la mano peluda, la mano del diablo y la mano negra. La versión que a continuación relatamos pertenece a nuestro querido estado de Puebla y recuerda lo ocurrido según dicen, según cuentan, según chismean y según nos han informado, que ocurrió en el año de 1908, hace un siglo, 12 años por decirlo así. Y dicen que en la calle de Merino existía una casa de empeño conocida como la Casa Comercial de los Villa. Y aun cuando cobraban muy altos intereses los ladinos infelices, el gobierno de Porfirio Díaz toleraba con beneplácito este agiotismo, esta usurería, por no decirlo de otra forma, ¿verdad? El dueño de la casa comercial era gordo, grasoso, calvo y chaparro, pero lo que más llamaba la atención de su físico era que estaba muy peludo. Se contaba que había hecho su fortuna administrando mañosamente un mercado de la ciudad, para luego dedicarse a prestamista, usurero o agiotista. Tenía por esposa a una mujer flaca y gangosa, desagradable y fea, como debía suceder, pues el señor era toda una belleza. Los habitantes de Puebla lo odiaban, lo detestaban. Todo aquel que le empeñaba algo o le pedía dinero prestado acababa maldiciéndolo, por no decir que ya lo mandaba a todas las personas les chocaba ver sus dedos peludos adornados de lujosos anillos. Este mal hombre jamás fue capaz de una buena acción. Era avaro hasta las cachas. Los que pasaban frente a su casa murmuraban: ojalá algún día Dios te seque la mano, hijo de... Cuando el prestamista pasó a mejor vida, bueno, si es que llegó a tener mejor vida el desgraciado, lo enterraron en el cementerio de San Francisco. El día de su sepelio, al dar las 11 de la noche,
Una mano negra y horrible trepaba por la barda del cementerio con el fin de atrapar a los que pasaban por ahí. Cuando lograba atrapar a alguien, la horripilante mano peluda llegaba hasta la cara de su víctima y le sacaba los ojos para enseguida estrangularla. Después de haber cometido los horribles crímenes, la mano pachona, la mano peluda, regresaba a su cripta a meterse a su ataúd. El encargado de cuidar el cementerio por las noches aseguraba y juraba por Dios, la Virgen, los ángeles y los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan. No, ese no, ¿verdad? Bueno, él juraba que la mano ostentaba anillos de oro y piedras preciosas en sus asquerosos dedos peludos. ¿Y qué pasó con esta? No lo sabemos. Si sigue cometiendo crímenes, vayan ustedes a averiguarlo, que yo no tengo tiempo. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Así se van desarrollando estas pequeñas historias. Ya regresé. ¿No que ya te habías ido? Que ya regresé. Sí, ya te vi. Hola a todos, felinos. ¿Cómo les va? Me retiro. Ah, bueno. Voy a la tumba de tu abuela. Bisabuela. Bueno, a donde sea. Adiós. Este gato está más loco que nada, ¿verdad, tigresa? Ah, Tigresa está durmiendo como siempre. Y en fin, aquí nada más hacemos un pequeño preámbulo, un pequeño receso con una historia que ya les he contado más de 20 veces y han de decir, ¿no te sabes otra, infeliz? Bueno, pues aquí se llama La Llorona de Tlaxco. Tlaxco, pues es un pueblo mágico actualmente, pero también tiene su propia versión sobre La Llorona. ¿Qué decimos aquí? Bueno, pues Tlaxco está en la Sierra Norte de Puebla y los habitantes de allí aseguran escuchar sus llantos por las noches. Al parecer, comenzó a manifestarse por allá de 1796 y la gente asegura que la han visto deambular con largos vestidos blancos a través de la oscuridad. No sabemos cómo es su lamento, aquí no nos lo dicen, pero supongo que ha de ser algo parecido a un A esta mujer solo se le escucha llorar y gemir sin clamar por sus hijos, como narra la leyenda original que existe en México desde la época colonial y que también en estas historias en otros videos ustedes pueden encontrar. Deleítense con ellos, que esto ya casi termina por esta noche y vamos a seguir. ¿Se acuerdan que les he dicho que este lugar, Puebla, pues a pesar de ser un lugar hasta cierto punto misterioso, está lleno de contrastes? Hay lugares en donde son bosques de coníferas, por lo menos lo que hace la transición del Estado de México hacia el mismo Puebla, y ya después es un valle muy bonito, con árboles pues digamos un poco más templados, ya casi no hay pinos, pero sí hay fresnos, hay robles, hay pirules, hay mezquites, que es un tipo de acacia que se da mucho por esos lugares, y hay otras plantas también, pues muy extrañas, xerófilas, mejor dicho, cactus, sobre todo ya adentrándonos hacia lo que es el desierto de Tehuacán, que es un lugar muy seco, pero lleno de manantiales. ¿Sí? En fin, en estos lugares, lo que es las leyendas de seres misteriosos, pues se conjugan muy bien. Imagínense que van por la noche ustedes y que de pronto, ¿qué sucede? Bueno, pues aquí vamos a ver qué sucede con la leyenda del charro negro. Pero esto sí sucedió en la ciudad de Puebla. Pues bien, en el teatro principal, que es el teatro de la ciudad, el puente de México, el río Atoyac, así como en diferentes patios del centro histórico de Puebla, se dice que se puede ver a un hombre de una estatura descomunal vistiendo un reluciente traje de charro color negro.
Las versiones de esta aparición son varias. Hay quienes aseguran que es un alma en pena, otros son más dramáticos y lo asocian con el diablo, pero la mayoría dice que si le hablas te ofrece un gran tesoro a cambio de cumplir una tarea muy simple, pero que nadie jamás ha sido capaz de llevar a cabo. Los que aceptan su reto o los que aceptan su tarea siempre terminan desapareciendo, llevados en los hombros del misterioso charro negro. Sí, ya les conté dónde está el puente de México, el que atraviesa el río Atoyac, a donde en los años allá por 1988, el innombrable, que ya fue presidente, mandó tirar varias urnas de papeletas o boletas de las elecciones fraudulentas. Pero esa es otra historia. Pues sí, también muy peluda y muy nefasta, pero en fin. Y también pues hay leyendas muy chiquitas, muy mejor dicho, no chiquitas, sino muy simpáticas, pero a la vez triste. Por ejemplo, tenemos la leyenda de las dos coquetas, así como oyen, y ellas vivían en la ciudad de Puebla. Se llamaban Berta y Elodia. No estoy hablando de cervezas, esos no. Dos hermanas que sobresalían por su gran belleza. Como eran vanidosas y coquetas, contaban con muchísimos pretendientes. Les gustaba divertirse, jugar bromas y recibir elogios. Siempre estaban de fiesta en fiesta y a la conquista de nuevos amoríos. ¿Quién dice que nomás los hombres hacemos esto, no? Una tarde paseaban por las calles de Puebla acompañadas de algunos pretendientes. El animado grupo se detuvo frente a la iglesia de Santa Teresa de Jesús. Al ver el humilde portón, se acercaron a él y Berta llamó 3 veces con los nudillos. Al poco tiempo se escuchó una voz por detrás de la puerta que preguntaba: ¿quién llama? A cuya pregunta Berta respondió: por favor, madre, le suplico encarecidamente que rece usted por 2 mujeres que se encuentran muy enfermas y sufren en demasía. Pida al cielo por ellas, porque si no ocurre un milagro, es seguro que morirán esta misma noche. Enseguida se oyó una voz que respondía: querida niña, pierda usted cuidado. Voy a pedirle a las hermanas que esta noche dirijan sus plegarias a Dios para que salve a esas pobres enfermitas. Muy satisfechas las cañonas con su broma, Berta y Elodia, riéndose, gozándose, haciendo burla, siguieron su camino. Al llegar a su casa, invitaron a sus acompañantes a una fiesta que celebrarían al siguiente día. Vamos a ver cómo continúa esto. Así pues, al otro día, amigos y pretendientes llegaron a la casa de las coquetas hermanas con el propósito de pasar un muy buen rato. Pero, al tocar el portón, nadie salió a recibirlos, nadie les abrió. La casa estaba en completo silencio. Al no tener respuesta, los invitados entraron por una ventana, cual si fueran rateros viles y despreciables, ¿verdad? Pues estaban seguros de que se trataba de una de las tantas bromas de este par de hermanas. Al entrar al salón, los invitados quedaron mudos de asombro al ver que allí estaban 2 ataúdes. Todavía, pensando que se trataba de una broma pesada de Berta y Elodia, se aproximaron. Fue entonces que se dieron cuenta de que dentro de ellos yacían los cuerpos sin vida de las muchachas, y esto no era broma, y si lo hubiera sido una broma muy macabra. Así terminaron las hermosas mujeres, víctimas de su propia broma, pues
Con Santa Teresa y con la muerte es mejor no jugar. Pues sí, quien mal empieza, mal acaba, ¿verdad? Por decirlo así. Y quien que a cantar empieza, pues que debe terminar. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow! En fin, vamos a seguir y ya les voy a contar la última de esta noche, porque ya va llegando, ya pasaron de los 30 minutos, pero en fin, siento que están buenas estas leyenditas también, las de Guanajuato ni se diga, las de Aguascalientes también, les iremos contando más y más historias, en fin, vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Pues sí, aquí también hubo pues personas que entraban a los conventos y no estaban convencidos de su vocación, o también entraban personas a la fuerza, pues vamos a ver qué pasaba. Esta leyenda se llama La monja a la fuerza, y esta leyenda data del año 1705. Hagamos más para acá nuestra escenografía del Calvario. Hagan de cuenta que ese es el convento, con mucha imaginación. En ese año, cuando era alguacil mayor de Puebla, don Juan de Mendoza y Escalante, hombre muy honrado y profundamente devoto. El alguacil tenía una hermosa y rubia hija llamada Carmen, a la que adoraba, y a quien decidió meterla en un convento cuando la chica contaba con 18 años de edad. La muchacha carecía, obviamente, de vocación religiosa, pero acató la orden de su padre, pensando que quizá en el convento podría entregarse a su verdadera vocación, que era el canto. Así las cosas, Carmen entró al convento de monjas agustinas de la ciudad. Su padre la visitaba frecuentemente y en una de esas visitas llevó con él a don Sebastián de Torrecillas, un hombre rico a quien le gustaba mucho Carmen, la novicia. Sebastián empezó a cortejar a la chica a pesar de encontrarse en el convento. Como era de esperar, pasado un tiempo, Carmen se embarazó de su enamorado, quien al saber el estado de su amante huyó como buen cobarde que era. El padre de Carmen se enteró de lo ocurrido e inmediatamente sacó del convento a su hija y, lleno de vergüenza, se la llevó de regreso a su casa. El deshonrado padre decidió encerrar a su mancillada hija en una habitación del fondo de la casa y por todo el tiempo que durase el embarazo y aún más. El día del parto, Carmen dio a luz a un hermoso varoncito. El padre, que continuaba enojado y ofendido, tomó al niño en los brazos y presuroso lo fue a arrojar al río. Sin embargo, poco después don Juan fue presa de arrepentimientos por su mala acción y murió víctima de un infarto fulminante. Carmen se encontraba completamente afectada por el robo de su hijo y por la muerte de su padre. Poco a poco su salud se quebrantó hasta que empezó a desvariar y acabó en la más absoluta locura. Después de algunos meses de encontrarse completamente trastornada, afortunadamente, la pobre mujer murió. Su alma, que no encontraba el descanso eterno, empezó a penar por la casona en que vivió. Te pedimos, le concedas la paz, la luz de tu misericordia y el descanso eterno. Los vecinos y aquellos que pasaban escuchaban el llanto, las oraciones y los patéticos lamentos de Carmen, que penaba por su hijo y por su amado. Actualmente, la casa en que ocurrió la terrible tragedia es sede de una escuela de música de la ciudad de Puebla. ¿En dónde está ubicada? En la calle 8 Oriente, número 409.
donde los lamentos desgarradores de Carmen aún se siguen escuchando para tormento y espanto de todos los estudiantes. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos, las pequeñas historias que ahorita vamos contando? A veces por eso me tardo en subir videos. Bien, lo haré más seguido, 2, 3 veces por año, pero lo haré, ¿verdad? Un año de estos les contaremos más historias, ¿verdad? Pues sí, mis queridos felinos nocturnos, así son las leyendas de este lugar. Y pues yo, Eric León Gatosairetz, y yo, la sombra felina nocturna. Miren que se me forman ojos en el pecho y un rostro muy macabro. Muy buenas noches, queridos felinos nocturnos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten sus experiencias y sus leyendas abajo en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Yo, la sombra felina nocturna, y Eric León Gatosairetz, nos retiramos a descansar por estas noches. Que sueñen con los angelitos negros, como decía Pedro Infante. Hasta luego. Apágala, inútil. Oye, apágala.